Nunca pensé que una confesión pudiera cambiar la forma en que el cielo me miraba. Aquella noche, la lluvia caía como si quisiera borrar mis pasos mientras empujaba la puerta del confesionario. Nadie debería entrar a esa hora. Nadie excepto alguien que ya había perdido el miedo a sus propios pensamientos. El lugar estaba vacío. No había sacerdote. No había sombra humana tras la rejilla. Solo el olor a madera antigua y cera derretida, y una sensación incómoda en el pecho, como si alguien me estuviera esperando desde adentro. Me arrodillé igual. Porque así me enseñaron. Porque incluso cuando uno duda de Dios, el cuerpo aún recuerda cómo inclinarse. Habla, susurró una voz. No venía de ningún lado concreto. No era grave ni aguda. Era íntima. Demasiado íntima. Tragué saliva. Las palabras se me pegaron a la lengua como pecado fresco. Confesé cosas pequeñas al inicio. Pensamientos impuros. Distracciones durante la oración. Miradas que duraban más de lo debido. Pero mientras hablaba sentía algo extraño, no culpa, sino alivio. El silencio no juzgaba. Escuchaba. Entonces lo dije. Aquello que nunca había pronunciado ni siquiera en mi mente completa. Que a veces cuando rezaba, no pensaba en la salvación. Pensaba en el calor de otro cuerpo. En la respiración cerca del cuello. En la fe temblando entre dos pieles. La voz no me detuvo. El cielo tampoco. Y en ese momento entendí algo aterrador. La puerta que se había abierto, no era la del confesionario. Dicen que los pecados más peligrosos no se gritan. Se susurran. Volví al confesionario al día siguiente y al otro, como quien regresa a un lugar donde por fin puede respirar sin fingir. Me arrodillaba, y la voz volvía. Siempre paciente. Siempre cerca. Continúa, decía. Y yo continuaba. Le conté cómo mi fe empezó a mezclarse con sensaciones que no estaban en ningún libro sagrado. Como mis manos temblaban al rezar, no por miedo, sino por deseo. Como a veces cerraba los ojos, y no veía luz divina, sino labios entreabiertos, piel caliente, un suspiro que no era oración. Cada palabra me quemaba la boca, pero también me liberaba. No había castigo. No había advertencias. Solo escucha. Me pregunté si aquello era una prueba. Si Dios quería saber hasta dónde llegaba mi honestidad. Pero cuanto más confesaba, más íntima se volvía la voz. ¿Te avergüenzas? Me preguntó una vez. Quise decir que sí. Que debía hacerlo. Pero mentí. Porque lo que sentía no era vergüenza. Era una extraña paz. Como si alguien por primera vez me permitiera ser completo, creyente y deseante. Alma y cuerpo. Luz y sombra. Y mientras susurraba mis pecados más profundos comprendí algo inquietante. Alguien o algo estaba disfrutando escucharlos. Nadie me enseñó que el cuerpo también sabe rezar. Aprendí a juntar las manos, a inclinar la cabeza, a bajar la mirada. Pero nunca me explicaron qué hacer cuando el cuerpo responde antes que el alma. En el confesionario empecé a notarlo con claridad. Cada vez que hablaba, mi respiración cambiaba. El corazón latía distinto. Como si cada palabra activara algo que había estado dormido demasiado tiempo. Dios escucha todo, me decía la voz. Incluso lo que no sabes pedir. Y yo hablaba. De sensaciones que aparecían en mitad de la oración. De cómo el silencio del templo podía sentirse más íntimo que cualquier habitación cerrada. De cómo el deseo no siempre gritaba, a veces solo se acomodaba, paciente dentro del pecho. Confesé que había momentos en los que no sabía si estaba rezando, o entregándome. No hubo reproche. Solo una pausa larga. Cargada. ¿Crees que el cuerpo miente?
Preguntó la voz. No supe responder. Porque en el fondo, el cuerpo nunca me había mentido. Me había advertido. Me había mostrado lo que mi fe intentaba cubrir. Entendí entonces que mi pecado no era desear. Era fingir que no lo hacía. Y por primera vez mientras hablaba, sentí que el cielo no se alejaba de mí. Se inclinaba. Escuchaba más de cerca. No quería decir su nombre. Al principio, al menos. Pero el confesionario no olvidaba nada. Cada silencio se volvía una pregunta. Cada pausa una invitación. Y una noche la imagen regresó con demasiada claridad. No era una visión impura. O eso me repetí. Era una presencia. Una voz humana. Un rostro que aparecía incluso cuando cerraba los ojos para rezar. Confesé cómo esa persona se había vuelto parte de mi fe sin permiso. Cómo su cercanía despertaba algo que no sabía si llamar amor, tentación o revelación. Cómo mi corazón se aceleraba no al mencionar a Dios, sino al imaginar su respiración cerca. ¿Lo deseas?, preguntó la voz. Sentí el rubor subir hasta las mejillas. Asentí, aunque nadie pudiera verme. Dije que había intentado vestir ese deseo con palabras sagradas. Convencerme de que era una prueba, una metáfora, una señal divina. Pero la verdad era más simple. Más peligrosa. Lo deseaba porque me hacía sentir vivo. Completo. Humano. La voz suspiró. O eso me pareció. A veces, dijo, la fe es solo el nombre que le damos al miedo de admitir lo que sentimos. Esa noche salí del confesionario temblando. Porque por primera vez entendí que mi deseo ya no estaba escondido. Había sido reconocido. Y el cielo no había mirado hacia otro lado. Recé pidiendo una respuesta. Un signo. Un castigo. Cualquier cosa. Volví al confesionario con el corazón apretado, listo para escuchar una advertencia final. Me arrodillé. Esperé. Nada. ¿Estás ahí?, susurré. El silencio fue distinto esa vez. Más pesado. Más consciente. Confesé igual. Dije que tenía miedo. Que ya no sabía si estaba cruzando un límite que no debía tocar. Que el deseo empezaba a sentirse más real que la culpa. Ninguna voz respondió. El silencio se estiró como una herida abierta. Y entendí algo terrible, no siempre el cielo calla por desaprobación. A veces calla porque ya escuchó demasiado. Sentí un calor subir por el pecho. No era paz. No era fe. Era certeza. Quizás no habría respuesta. Quizás nadie iba a detenerme. Y mientras me levantaba, comprendí que la confesión no había terminado. Apenas había comenzado. Regresé sin saber por qué. Tal vez porque cuando el cielo guarda silencio, el alma empieza a gritar. Me arrodillé como siempre con la madera fría bajo las rodillas y el pecho apretado. Esta vez no hablé primero. Esperé. Y entonces, antes de que pudiera formular una oración, la voz volvió. Pensaste que me habías perdido. No sonaba a reproche. Tampoco a consuelo. Era una presencia firme, consciente, demasiado cercana para ser imaginada. Confesé mi miedo. Dije que el silencio me había hecho sentir abandonado. Que ya no buscaba absolución, sino ser visto tal como era, dividido entre la fe que me sostenía y el deseo que me desnudaba. El deseo no te alejó de Dios, dijo la voz. Te reveló. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Comprendí que había usado la fe como refugio, como excusa para no mirar de frente aquello que ardía dentro de mí. ¿Quién eres?, pregunté. La pausa fue breve pero pesada.
Alguien que conoce tus rezos y tus carencias. En ese instante entendí que lo verdaderamente peligroso no era el pecado, sino ser comprendido sin máscaras. Y supe que desde ese momento, ya no había marcha atrás. Hay amores que no nacen para ser pronunciados. Viven en las miradas que se sostienen un segundo más, en el silencio que se vuelve demasiado intenso, en la oración que se interrumpe por un latido fuera de ritmo. Esa noche confesé que había amado. No como dictan los sermones, sino como ama quien sabe que está cruzando una frontera invisible. Un amor que no me alejaba de Dios, pero tampoco me dejaba acercarme sin temblar. ¿Te arrepientes?, preguntó la voz. Quise responder que sí. Era lo correcto. Era lo esperado. Pero la verdad se impuso antes que la culpa. No me arrepentía, porque ese amor no me había degradado. Me había despertado. Me había hecho consciente de mi humanidad. Hablé de la tensión de estar cerca, de cómo el deseo se contenía no por miedo, sino por respeto. De cómo cada gesto no realizado pesaba más que cualquier acto. El amor solo es pecado cuando se niega, susurró la voz. Esa frase se quedó conmigo. Tal vez Dios no teme al amor. Tal vez teme a las mentiras que inventamos para esconderlo. Aquella noche no me arrodillé. Entré al confesionario y permanecí de pie. No pedí permiso. No suavicé palabras. Confesé todo. Dije que había rezado con el cuerpo, que había confundido fe con deseo, que ya no sabía dónde terminaba el pecado y empezaba la verdad. El silencio fue absoluto. Tan profundo que escuché mi propia respiración volverse inestable. Esta es la confesión, dijo finalmente la voz, que el cielo no esperaba escuchar. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin vergüenza. Sin súplica. Sin necesidad de perdón. Por primera vez no pedí ser absuelto. Solo pedí no tener que dividirme para ser aceptado. Y en ese instante sentí algo inexplicable, como si en lo alto, incluso el cielo hubiera bajado la mirada. No regresé de inmediato. La confesión había dejado un eco difícil de ignorar. Cuando volví, la voz ya no sonaba íntima ni distante. Sonaba serena. El perdón ya fue concedido, dijo. No porque lo merecieras, sino porque dejaste de mentirte. Comprendí entonces que no todos los pecados necesitan ser borrados. Algunos solo necesitan ser nombrados para dejar de corromper el alma desde dentro. Salí del confesionario sin mirar atrás. No me sentía limpio. Tampoco culpable. Me sentía completo. Había aprendido que la fe no siempre separa la luz de la sombra. A veces las obliga a coexistir. Y que hay confesiones que no buscan castigo ni redención, sino algo mucho más peligroso. La verdad. Después de aquella confesión, ya no volví a rezar igual. No porque dejara de creer en Dios, sino porque dejé de mentirme frente a Él. Comprendí que la fe no siempre es pureza. A veces es un campo de batalla donde el alma sangra en silencio. Donde el deseo no se expulsa, se resiste. Donde la verdad no salva, pero libera. No recibí castigo. No escuché promesas. El cielo no tronó. Y eso fue lo más aterrador. Porque entendí que Dios no se escandaliza con el deseo humano. Se escandaliza con la hipocresía. Con las rodillas dobladas de quien oculta. Con las bocas que rezan lo que el corazón no cree. Yo no pedí perdón. Dije la verdad. Y al hacerlo, algo se rompió para siempre. No en el cielo, sino dentro de mí. Desde entonces cargo con una fe distinta. Más pesada. Más honesta. Una fe que no separa el cuerpo del alma, ni la luz de la sombra. Una fe que no absuelve pero tampoco condena. Porque hay confesiones que no buscan redención. Buscan existir.
Y si el cielo se sonrojó aquella noche, no fue por el pecado. Fue porque por una vez escuchó a un ser humano hablar sin miedo.